No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejar tus comentarios. ¿Cuál es el precio de la traición? Para Sebastián del Valle, un hombre que lo tenía todo, fue un precio que jamás imaginó pagar. En una tarde soleada, en la majestuosa Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, colmada de la élite mexicana, él se paró en el altar y tomó una decisión. Destrozó el corazón de su dulce y sencilla prometida, Elena Vargas. Por una mujer que le prometió el mundo, él eligió la ambición, eligió el poder. Pero en el giro más espectacular del destino, Sebastián estaba a punto de descubrir que acababa de desechar las llaves de un imperio más allá de sus sueños más salvajes. No solo dejó a una mujer en el altar, abandonó a la verdadera heredera. Esta es la historia de cómo la chica discreta, que él descartó, regresó para reclamar su trono y ejecutar la venganza más devastadora imaginable. La luz que se filtraba a través de los vitrales de la Catedral Metropolitana, en el corazón del centro histórico, era, a todas luces, angelical. Pintaba patrones caleidoscópicos en los suelos de mármol y sobre los rostros de la alta sociedad de la Ciudad de México. Un verdadero quién es quién de las finanzas, el arte y el dinero de abolengo. El aire estaba impregnado con el aroma de miles de azucenas blancas y el murmullo bajo y expectante de una multitud que esperaba que un cuento de hadas llegara a su fin. En el centro de todo estaba Elena Vargas, con el corazón latiéndole como un tambor frenético. Con un vestido de novia sencillo, pero asombrosamente elegante, se sentía como una impostora. Era una bibliotecaria, una archivista de la UNAM, con una pasión por las primeras ediciones empolvadas y la tranquila soledad de la historia. ¿Cómo había terminado aquí, a punto de casarse con Sebastián del Valle, el magnate inmobiliario más formidable de la ciudad? Lo miró a él, alto e increíblemente apuesto, con su esmoquín hecho a medida, su cabello oscuro, perfectamente peinado, su mandíbula afilada como para cortar cristal, y sus ojos, esos penetrantes ojos azules, contenían un universo de ambición. Durante 2 años, él había sido su mundo. La había encontrado encantadora, un escape refrescante de las aguas infestadas de pirañas en las que él nadaba a diario. Amaba su inteligencia tranquila, su amabilidad, la forma en que no le impresionaban sus miles de millones, sino las historias que él contaba de su infancia. O eso creía ella. La música del órgano se elevó, una majestuosa pieza de Bach que parecía sacudir los cimientos mismos de la catedral. Era el momento. El oficiante, un obispo, cuya presencia era un testimonio de la influencia de Sebastián, sonrió con benevolencia. «A ti, Sebastián Alejandro del Valle», comenzó el obispo, su voz resonando en el cavernoso espacio. «Tomas a esta mujer, Elena Vargas, para que sea tu legítima esposa, para tenerla y sostenerla desde este día en adelante, para bien, para mal, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe». Un latido de silencio, luego otro. El murmullo expectante de la multitud vaciló, reemplazado por una tensión eléctrica. La sonrisa de Elena tembló en los bordes. Vio un destello de algo en los ojos de Sebastián. No amor, no nerviosismo, sino un cálculo frío y duro. Se aclaró la garganta. Desvió la mirada del obispo hacia ella, y la calidez que había llegado a apreciar se había ido, reemplazada por una escarcha ártica. «No puedo», dijo. Las 2 palabras fueron silenciosas,
pero detonaron en el silencio como una bomba. Un jadeo colectivo recorrió los bancos. Los susurros estallaron como un incendio forestal. Elena sintió que la sangre se le escurría del rostro. Su ramo de peonías y lirios del valle de repente se sintió increíblemente pesado. «Sebastián, ¿qué estás diciendo?», susurró ella, su voz un hilo frágil. Él no la miró directamente a los ojos. Miró justo por encima de su hombro. «Lo siento, Elena. De verdad. Pero no puedo hacer esto». Dio un medio paso hacia atrás, una ruptura física de su conexión. Esto fue un error. De repente, una figura emergió de la primera fila. Isabela Rojas, con un vestido rojo sangre, que era un escándalo en sí mismo, se deslizó hacia el altar. Isabela era la jefa de relaciones públicas de Sebastián, una mujer tan afilada y pulida como un trozo de obsidiana. Era todo lo que Elena no era: agresiva, abiertamente sensual y rebosante del tipo de ambición que dejaba cuerpos a su paso. Colocó una mano perfectamente cuidada en el brazo de Sebastián. «Está bien, Sebastián», murmuró Isabela, su voz lo suficientemente alta para que los cercanos la escucharan. «Estás tomando la decisión correcta, la decisión fuerte». Las piezas del rompecabezas encajaron en la mente de Elena, cada una nueva ola de agonía. Las noches hasta tarde en la oficina, las llamadas telefónicas susurradas, el olor a un perfume extraño y caro en su chaqueta. No era trabajo, era ella. Sebastián miró de la sonrisa triunfante de Isabela al rostro destrozado de Elena. «Isabela, ella entiende mi mundo, lo que se necesita. Ella ofrece un futuro, una sociedad que puede construir un imperio. Tú ofreces comodidad, Elena, y la comodidad no cierra tratos en rascacielos». La crueldad de sus palabras era impresionante. Estaba reduciendo su amor, su vida juntos, a una responsabilidad comercial. La estaba liquidando aquí mismo, frente al mundo. Los flashes de las cámaras comenzaron una tormenta depredadora de luz, mientras la prensa, oliendo sangre, abandonaba todo pretexto de decoro. Elena se quedó congelada, el mundo girando sobre su eje. Sintió cientos de pares de ojos sobre ella, algunos compasivos, otros despectivos, todos juzgando. Ya podía sentir el titular formándose: «Magnate abandona a bibliotecaria en el altar por ejecutiva seductora». Su humillación sería el forraje de la columna de chismes de mañana. Pero entonces algo cambió dentro de ella. Profundamente, debajo del shock y el desamor, un núcleo de acero, largamente inactivo, comenzó a brillar. Era el legado de su abuelo, un hombre que había construido un imperio de la nada y le había enseñado que la dignidad era lo único que nadie podía quitarte a menos que la regalaras. No lloró, no gritó. Levantó la barbilla, sus ojos fijos en los de Sebastián, por un último momento abrasador. Le dejó ver el dolor que había causado, pero también le dejó ver que él no la había, ni podía, romper. Se volvió hacia su dama de honor, su mejor amiga, Sofía, cuyo rostro era una máscara de furiosa incredulidad. «Sofía, mi chal, por favor». Con mano firme, Elena tomó el chal de seda y lo colocó sobre sus hombros. Luego se volvió hacia la multitud, su postura anormalmente recta. Un hombre mayor, de aspecto distinguido, con ojos amables y un rostro sombrío, ya se movía hacia el pasillo. Era el licenciado Morales, el confidente y abogado de la familia desde hace mucho tiempo. Llegó a su lado, ofreciendo un brazo silencioso y firme. Sin una sola palabra a Sebastián o Isabela, Elena Vargas,
la novia abandonada, se alejó del altar. El sonido de sus tacones resonando en el suelo de mármol fue el único sonido en la catedral, un ritmo nítido y desafiante contra la cacofonía de susurros y disparos de cámaras. Se alejaba de Sebastián del Valle, pero a medida que las pesadas puertas de roble se cerraban detrás de ella, todos pronto aprenderían que caminaba hacia su destino. Y Sebastián del Valle acababa de cometer el error más grande y catastrófico de su vida. ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al no llorar ni gritar? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? El Bentley negro ronroneó a través de las puertas de una extensa finca en Valle de Bravo, un mundo lejos del circo mediático que envolvía la Ciudad de México. La propiedad era una fortaleza de elegancia del viejo mundo, protegida de miradas indiscretas por un denso bosque de robles centenarios y un formidable muro de piedra. Este era el Rancho Estirpe, un lugar que no había aparecido en las páginas de Sociedad en más de 2 décadas. Este era el verdadero hogar de Elena. El licenciado Morales la acompañó a la gran biblioteca, una rotonda de 2 pisos, donde el aroma a papel añejo y a pulimento de aceite de limón era un bálsamo para su alma maltrecha. Un fuego crepitaba en la chimenea, proyectando un cálido resplandor sobre los miles de libros encuadernados en cuero que forraban las paredes. Sentado en un sillón de respaldo alto junto al fuego, estaba don Alistair Estirpe, su rostro un mapa de sus 92 años. Sus ojos, aunque nublados por la edad, eran tan agudos y perceptivos como siempre. Era el patriarca, el titán detrás de Estirpe Holdings, un conglomerado multinacional con intereses en todo, desde medios de comunicación tradicionales y tecnología sostenible hasta productos farmacéuticos e, irónicamente, bienes raíces de primera categoría. Era una leyenda, un fantasma en la maquinaria de las finanzas globales, y era el abuelo de Elena. La observó mientras entraba, su expresión una mezcla de profunda tristeza y férrea resolución. No se puso de pie, pero abrió los brazos. Elena fue hacia él, colapsando en su abrazo. La fachada de fuerza que había mantenido en la catedral, finalmente desmoronándose. Las lágrimas brotaron, calientes y silenciosas. Él tomó su decisión, querida mía, dijo Alistair, su voz un murmullo bajo y profundo, y al hacerlo, falló la prueba. Elena se apartó, secándose los ojos. ¿La prueba, abuelo? Esta era mi vida, mi corazón. No era un juego. Todo es un juego cuando una fortuna de esta magnitud está involucrada, replicó él, suave pero firmemente. Tenía que saber. Tenía que estar seguro de que el hombre con el que te casabas amaba a Elena Vargas, la brillante y bondadosa amante de los libros, no a Elena Estirpe, la heredera de una dinastía. Puse una trampa simple. Hice saber a través de canales secundarios que Estirpe Holdings buscaba un nuevo CEO de fuera de la familia, que mi única heredera era una chica sencilla sin interés en el negocio. Era un cebo. Quería ver si Sebastián del Valle, un hombre obsesionado con construir su propio imperio, podía amar verdaderamente a una mujer que él creía que no podía añadir nada a este. Hoy recibimos nuestra respuesta. La verdad se posó sobre Elena, un peso frío y clarificador. Toda su relación había sido la etapa final de un plan de décadas para protegerla tanto a ella como al legado familiar. Sebastián no solo no la amaba, era indigno. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, su voz recuperando un atisbo de su fuerza. Alistair señaló un gran escritorio de caoba. Sobre él
yacía una única y pesada cartera encuadernada en cuero azul oscuro. Ahora, dijo con un brillo en los ojos, dejas de ser Elena Vargas. Es hora de que te conviertas en quien siempre estuviste destinada a ser. El licenciado Morales dio un paso adelante y abrió la cartera. Dentro había documentos, declaraciones de poder y una carta. Era la abdicación oficial de Alistair. Se retiraba como presidente de la junta directiva de Stirpe Holdings y le transfería su participación mayoritaria, el 51% de la empresa, a ella, con efecto inmediato. Elena miró los documentos, su nombre impreso en tinta negra nítida. Elena Stirpe. Yo, respiró ella. Abuelo, soy archivista. Sé de manuscritos del siglo XIV, no de adquisiciones corporativas. Tonterías, se burló Alistair. Tienes la mente más brillante que conozco. Ves patrones. Entiendes la historia. Y los negocios son simplemente historia en ciernes. Tienes mi sangre en tus venas. Y el licenciado Morales y nuestra junta te guiarán. Aprenderás más rápido de lo que imaginas. Sin embargo, tu primera orden es personal. Señaló un archivo más pequeño junto a la cartera. Era un dossier sobre propiedades del Valle Global. Sebastián del Valle se cree un rey, dijo Alistair, su voz volviéndose de hielo. Todo su imperio está construido sobre el apalancamiento y la expansión agresiva. Su proyecto insignia, la Torre Elysian, es la piedra angular de su futuro. Ha invertido hasta la última gota de su capital y reputación en él. Pero el proyecto y su compañía tienen una vulnerabilidad, un único punto de falla. El licenciado Morales abrió el archivo. Era una escritura de propiedad. Del Valle ha adquirido todo el terreno para su proyecto, excepto una pequeña y crucial parcela justo en el centro, explicó el abogado. Un edificio histórico catalogado. El ayuntamiento se ha negado a permitirle demolerlo. Ha estado intentando comprarlo durante un año a su propietario recluso, una corporación fantasma con sede en Suiza. Él cree que está cerca de un acuerdo. Elena miró de la escritura a su abuelo, la comprensión amaneciendo en sus ojos. No me digas. Don Alistair Stirpe sonrió. Una visión rara y depredadora. Esa corporación fantasma, por supuesto, es propiedad de Stirpe Holdings. La escritura de ese edificio, querida mía, ahora es tuya. La gran torre Elysian de Sebastián del Valle no puede construirse sin tu permiso. Su futuro está, literalmente, en tus manos. ¿Crees que el abuelo de Elena hizo lo correcto al ponerla a prueba de esa manera? ¿O fue demasiado lejos? Mientras tanto, de vuelta en la Ciudad de México, Sebastián e Isabela celebraban en el Mirador Cristal, un club privado en la azotea con vistas al bosque de Chapultepec. El champán fluía mientras brindaban por su nuevo futuro. Por nosotros, dijo Sebastián, chocando su copa contra la de ella. Por construir algo real, algo que importe. Nos deshicimos de tu peso muerto hoy, cariño, ronroneó Isabela, deslizando un dedo por su corbata. Esa bibliotecaria ratón te estaba frenando. Necesitas una reina, no una gatita. Ahora, con nuestra fuerza combinada, nadie puede detenernos. ¿Cuál es el primer movimiento? El teléfono de Sebastián vibró. Era un mensaje de texto frenético de su director de operaciones. Sebastián, tenemos un problema grave. El trato por el edificio Roble Antiguo acaba de fracasar. Los vendedores se retiraron. Peor aún, acabamos de recibir un aviso. Toda la parcela fue vendida esta mañana a un nuevo comprador. Sebastián frunció el ceño. Eso es imposible. Estábamos a días de cerrar. Rápidamente respondió. ¿Quién? ¿Quién lo compró? La respuesta llegó un momento después,
y la sangre de Sebastián se heló. Una compañía con la que nunca hemos tratado, Estirpe Holdings. Isabela leyó el mensaje por encima de su hombro, frunciendo el ceño. ¿Estirpe? Pensé que el viejo Alistair era un recluso. No han hecho una jugada inmobiliaria agresiva en 30 años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese edificio? Sebastián sintió un nudo de inquietud apretarse en su estómago. Tenía que ser una coincidencia. Una coincidencia extraña y terriblemente inoportuna. No podía ser nada más. Acababa de desechar a Elena Vargas. El nombre Estirpe era solo un fantasma, un espectro del pasado de la ciudad. No tenía idea de que el fantasma acababa de despertar. Y en una biblioteca en Valle de Bravo, una mujer a la que él había llamado Comodidad, ahora estudiaba los planos de su imperio, preparándose para desmantelarlo, pieza por pieza agonizante. El juego había comenzado. 3 días después, el nombre en boca de cada jugador de poder en la Ciudad de México era Elena Estirpe. Había hecho su entrada no en una gala o un baile benéfico, sino en la portada del El Economista. El artículo era una obra maestra de relaciones públicas, orquestada por el experimentado equipo de comunicaciones de Estirpe Holdings. Presentaba un retrato impresionante de Elena, ya no la bibliotecaria suave y discreta, sino una mujer de formidable presencia. Vestida con un traje Armani a medida, color medianoche, su cabello peinado con un corte elegante y poderoso. Miraba desde la fotografía con los ojos inteligentes e inquebrantables de su abuelo. El titular era simple y devastador. La sucesión Estirpe, Alistair. Estirpe cede el control de un imperio multimillonario a su nieta Elena Estirpe. La historia detallaba su vida tranquila como Elena Vargas y la enmarcaba no como un engaño, sino como un período de observación deliberada. Una princesa viviendo entre la gente para entender el mundo que estaba destinada a influenciar. Mencionaba sus credenciales académicas, su inteligencia y su profundo respeto por el legado Estirpe. No había mención de Sebastián del Valle. No era necesario. Las páginas de Sociedad, conectando los puntos con alegría rabiosa, lo hicieron por ella. La novia abandonada no era un caso de caridad. Era una monarca a la que acababan de entregar su corona. En su oficina en el ático con vistas panorámicas de la ciudad que planeaba conquistar, Sebastián del Valle miró el periódico. Una sensación de vértigo lo invadió. «No puede ser», murmuró, el periódico temblando en su mano. «Es un truco, una Elena Estirpe diferente». Isabela, paseando por la habitación como una pantera enjaulada, le arrebató el periódico. «No seas tonto, Sebastián. Mírala. Es ella. El cabello es diferente, la ropa es diferente, pero los ojos son los mismos». Arrojó el periódico sobre su escritorio. «Dios mío, no solo la dejaste, humillaste públicamente a la única heredera de una de las fortunas privadas más grandes del continente. Te metiste en una pelea con un fantasma, y el fantasma resultó ser una diosa con una línea de crédito de 9 cifras. El teléfono en el escritorio de Sebastián sonó, estridente e insistente. Era su banquero de Goldman Sachs. «Sebastián», dijo la voz al otro lado, despojada de su habitual cordialidad. «Necesitamos hablar sobre la financiación de la Elysian. Dados los nuevos desarrollos con respecto a la parcela de roble antiguo, la Junta se está poniendo nerviosa. La estabilidad del proyecto está en cuestión. Necesitamos garantías». Antes de que Sebastián pudiera formular una respuesta, entró otra llamada. Era un inversor clave de Dubái, retirando su compromiso de 9 cifras.
La noticia se había extendido. El proyecto insignia de Del Valle Global estaba estancado, rehén de la misma mujer que su CEO había desechado. Sebastián sintió un sudor frío en la piel. Esto no era solo una vergüenza personal, era una catástrofe corporativa. Su reputación se había construido sobre su instinto infalible, su toque de Midas. Ahora parecía el idiota más grande del mundo. «Consígueme una reunión con ella», gruñó Sebastián. «A Isabela, ahora, usa todos los contactos que tengas. Necesito entrar en una habitación con ella. Puedo arreglar esto. Puedo razonar con ella». ¿Razonar con ella? Isabela soltó una risa áspera y sin humor. «Sebastián, le dijiste que no era lo suficientemente buena para ser tu esposa. ¿Crees que te va a vender un edificio por la bondad de su corazón? Esto ya no es una negociación comercial. Esto es un deporte sangriento». Pero Isabela, siempre la operadora, hizo las llamadas. La respuesta que llegó fue rápida y escalofriante. «Estirpe no está disponible. Todas las consultas sobre la propiedad en calle Roble 24 deben dirigirse a su equipo legal. Sin más comentarios». El mensaje era claro. No habría tratos secretos, ni apelaciones personales. Esto se manejaría según el libro, a través de capas de abogados y procedimientos corporativos diseñados para desangrarlo. ¿Crees que Sebastián merece lo que le está pasando? ¿O es demasiado cruel el destino? Mientras tanto, Elena celebraba su primera reunión oficial de la Junta en la sala de conferencias del último piso de la Torre Estirpe. La sala era intimidante, una elegante extensión de vidrio y acero con vistas al bosque de Chapultepec. Pero Elena se sentía sorprendentemente tranquila. Había pasado las últimas 72 horas en una olla a presión de reuniones informativas con el licenciado Morales, absorbiendo décadas de historia corporativa, estrategia y finanzas. Su mente de archivista, entrenada para encontrar y conectar piezas dispares de información, se adaptó a ello con asombrosa velocidad. Se sentó a la cabecera de la mesa, el mismo lugar que su abuelo había ocupado durante 50 años. Los miembros de la Junta, una colección de ejecutivos experimentados y canosos que al principio habían sido escépticos, ahora la miraban con un respeto renovado. «Buenos días», comenzó, su voz firme y clara. «Nuestro primer punto del día es el proyecto Ruiseñor». Este era su propio nombre para la operación relacionada con Sebastián del Valle. «Del Valle Global ha hecho una oferta preliminar de $200 millones por el edificio Roble Antiguo», informó el licenciado Morales. «Eso ya está 50 millones por encima del valor de mercado. Está desesperado». «Rechácenla», dijo Elena sin dudar. Un miembro de la Junta, un hombre brusco llamado Marcos Torres, sin relación con Sebastián, un hecho que había causado una confusión interminable, levantó una ceja. «Señorita Estirpe, con todo respeto, es una oferta increíble. Podríamos obtener una ganancia significativa». «La ganancia no es el objetivo principal aquí, Marcos», afirmó Elena con calma. «El objetivo es el apalancamiento. El edificio Roble Antiguo es un monumento histórico registrado. Fue diseñado por mi bisabuela, una arquitecta consumada por derecho propio. No lo vamos a vender, no lo vamos a demoler, lo vamos a restaurar». Deslizó un nuevo juego de planos sobre la mesa. «He encargado a los arquitectos de preservación histórica, líderes del mundo. Vamos a convertir el edificio Roble Antiguo en la nueva sede global de la Fundación de Artes Estirpe. Será un museo, una galería y un centro para la preservación cultural. Comenzaremos las obras en un mes». La Junta guardó silencio, atónita por la audacia de la jugada. No solo estaba bloqueando a Sebastián, estaba construyendo un monumento a todo lo que él había intentado destruir, justo en el corazón de su sueño caído. Era una clase magistral
estratégica de humillación. Le decía al mundo: querías construir un monumento a la codicia. Yo construiré uno a la cultura y al legado sobre sus cenizas. La medida generará una inmensa buena voluntad pública. Continuó Elena, su voz ganando impulso. Posiciona a Stirpe Holdings como protector de la herencia, no como destructor de ella. Las implicaciones fiscales son muy favorables y el valor a largo plazo para nuestra marca es incalculable. ¿Alguna pregunta? No hubo ninguna. Por primera vez, la Junta no solo vio a la nieta de Alistair, sino a una líder por derecho propio, una estirpe de pura cepa. La noticia se difundió esa tarde. No fue un ataque. Fue un comunicado de prensa sobre una gloriosa nueva empresa filantrópica. Pero para Sebastián del Valle, fue una declaración de guerra. Vio el informe en una pantalla gigante en su oficina, Isabela de pie en silencio a su lado. Mostraron representaciones del edificio roble antiguo bellamente restaurado, una joya de la arquitectura clásica. Y luego mostraron el mapa de la parcela con el agujero abierto e inútil a su alrededor, donde se suponía que estaría la Torre Elysian. No solo me está bloqueando, dijo Sebastián, su voz peligrosamente baja. Me está burlando. Está convirtiendo mi mayor sueño en su proyecto personal. Golpeó el puño sobre su escritorio. La fuerza del golpe hizo vibrar un vaso de agua. Bien, quiere una guerra. La tendrá. Hay otras formas de poner de rodillas a un oponente que no son a través de los bienes raíces. Miró a Isabela, sus ojos ardiendo con un nuevo fuego oscuro. Quiero que investigues. Quiero saber todo sobre ella. Cada amigo, cada exnovio, cada secreto. Nadie vive una vida tan limpia. Encuéntrame un arma. Encuéntrame algo sucio. Si no puedo atacar su fortaleza, atacaré su carácter. Arrastraré el nombre de estirpe por el barro hasta que ella me ruegue que me detenga. Isabela sonrió, una curva lenta y malvada de sus labios. Esto lo entendía. Este era su tipo de lucha. Considéralo hecho, cariño. Su cuento de hadas está a punto de convertirse en una pesadilla. ¿Crees que la estrategia de Elena de construir un centro cultural es una forma justa de venganza? ¿O debería haber sido más directa? La batalla pasó de las salas de juntas de Wall Street a los callejones sombríos de la opinión pública. Isabela Rojas y su equipo movilizaron su red de periodistas, blogueros de chismes e influyentes de las redes sociales. La campaña fue insidiosa, un veneno de goteo lento diseñado para erosionar la imagen cuidadosamente construida de Elena. Comenzó sutilmente. Una fuente anónima en una columna de un tabloide se preguntó si la vida tranquila de Elena era en realidad un signo de inestabilidad, un período pasado recuperándose en una clínica europea discreta. Un blog de sociedad publicó fotos desenterradas de Elena, de sus días universitarios. Fotos perfectamente normales de ella, en una fiesta, sosteniendo un vaso de plástico rojo. Pero los subtítulos insinuaban un pasado salvaje que ella estaba desesperada por ocultar. Luego los ataques se volvieron más personales y más viciosos. Apuntaron a su competencia. Una fuente interna de Stirpe Holdings filtró una historia fabricada a un medio de noticias financieras sugiriendo que Elena estaba superada, una marioneta para los miembros de la Junta de la Vieja Guardia, y que su reciente empresa filantrópica era un proyecto de vanidad imprudente que estaba costando una fortuna a los accionistas. Elena sintió el aguijón de cada artículo, cada susurro. Había esperado una lucha empresarial, una guerra de números y contratos. Esto era diferente. Esto era un asalto a su identidad. Me están pintando como loca, estúpida o una estafadora.
dijo durante una sesión de estrategia nocturna con el licenciado Morales y su nuevo jefe de seguridad, un exagente del CNI llamado Kincaid. Cada movimiento que hacemos lo retuercen en una debilidad. Esta es la firma de Isabela Rojas, dijo Kincaid, su tono sombrío. Había compilado un grueso dossier sobre ella. Ella no lucha contra los hechos, fabrica una ficción más atractiva, crea dudas, y en el tribunal de la opinión pública, la duda es tan buena como la culpa. Entonces, ¿cómo contraatacamos?, preguntó Elena, la frustración tiñendo su voz. ¿Lanzamos declaraciones negando cada mentira? ¿Nos veremos a la defensiva? No, aconsejó el licenciado Morales, su calma un ancla estabilizadora. No nos involucramos en su terreno. No lanzamos barro. La regla de tu abuelo era simple. Nunca luches con un cerdo. Te ensucias. Y además, al cerdo le gusta. Continuamos nuestra estrategia. Y lanzamos una contraofensiva propia. Pero la nuestra se basará en la verdad. La contraofensiva de Estirpe fue una tormenta silenciosa. Su equipo legal comenzó a presentar demandas por difamación, no con ruidosas conferencias de prensa, sino con una precisión tranquila y metódica que envió un escalofrío a los medios de comunicación que publicaban las historias de Isabela. El mensaje era claro. Si imprimes una mentira sobre Estirpe, serás responsabilizado en un tribunal de justicia. Varios blogs más pequeños retractaron sus historias de inmediato. Simultáneamente, el equipo de comunicaciones de Elena lanzó una serie de reportajes sobre la verdadera Elena Estirpe. No negaron las fotos antiguas, las celebraron en un reportaje para Vogue México titulado De la Universidad a la CEO, enmarcándola como una mujer moderna y cercana. No ocultaron su pasado como bibliotecaria. Lo destacaron en un segmento en una importante cadena de noticias sobre cómo sus habilidades como archivista, encontrar valor, ver patrones, preservar la historia, la hacían excepcionalmente calificada para liderar una empresa de legado como Estirpe. Mientras Isabela libraba una guerra de sombras, Elena construía un imperio de luz. Sebastián, sin embargo, se estaba impacientando. La campaña de desprestigio no funcionaba lo suficientemente rápido. Su proyecto estaba estancado, sus inversores huían, y cada día el magnífico edificio roble antiguo, ahora cubierto de andamios con el escudo de Estirpe, era un recordatorio de su impotencia. «Esto está tardando demasiado», se enfureció con Isabela en su oficina. «Su reputación apenas está arañada, y mi imperio se está desangrando. Necesito algo más grande, algo que la paralice». «Estoy trabajando en ello», espetó Isabela, la tensión comenzando a notarse en ella. «Pero es limpia, Sebastián, exasperantemente limpia. Su vida es un libro abierto, y el libro es aburrido. No hay nada aquí». «Entonces encuentra algo que no esté en el libro», rugió él. «Todo el mundo tiene un secreto, un antiguo amante, un escándalo familiar. ¿Qué pasa con sus padres? Murieron jóvenes, ¿verdad? Accidente de coche. ¿Estamos seguros?» Los ojos de Isabela se iluminaron con una chispa cruel. «Esa es una pregunta interesante». La nueva línea de ataque fue monstruosa. Un notorio bloguero de conspiraciones, financiado por una fuente anónima, publicó una extensa entrada titulada «La tragedia Estirpe, accidente o asesinato». Era una vil pieza de ficción que tejía una historia que sugería que Alistair Estirpe podría haber tenido algo que ver con la muerte de su propio hijo para mantener el control de la compañía, y que la educación aislada de Elena era una forma de mantenerla en silencio. En el momento en que la historia salió a la luz, Elena supo que se había cruzado una línea. Esto ya no se trataba de negocios o venganza. Esto se trataba de la profanación de la memoria de sus padres. Estaba en el estudio de su abuelo cuando lo leyó,
las palabras en la pantalla borrosas a través de una capa de lágrimas furiosas. Alistair, leyendo por encima de su hombro, se quedó mortalmente quieto. El aire en la habitación se volvió gélido. Por primera vez, Elena vio una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Pura e inalterable rabia. Ha ido demasiado lejos, dijo Alistair, su voz un susurro bajo y peligroso. Ha invadido el terreno sagrado de mi familia y ha intentado envenenarlo. Ha confundido mi contención con debilidad. Miró a Elena, sus ojos encendidos. El tiempo del apalancamiento ha terminado. El tiempo de la defensa ha terminado. Ahora lo arruinamos. Cogió el teléfono. Kincaid, ven aquí y tráeme el archivo rojo. El licenciado Morales, que también estaba en la habitación, palideció ligeramente. Alistair, ¿estás seguro? Acordamos que era un arma de último recurso. Atacó a mi hijo muerto, espetó Alistair. Este es el último recurso. Kincaid entró, sosteniendo una delgada cartera de color carmesí. Contenía los resultados de la profunda investigación de antecedentes que el equipo de seguridad de Estirpe había realizado sobre Sebastián del Valle cuando empezó a salir con Elena. Era un procedimiento estándar para la familia, una forma de investigar a cualquiera que se acercara demasiado. La mayoría de los archivos eran delgados, el de Sebastián no. Sebastián del Valle no construyó su primer edificio con un préstamo bancario y un sueño, como dice su historia oficial, comenzó Kincaid, abriendo el archivo. Su capital inicial provino de un hombre llamado Víctor Rykov, un oligarca con profundos y documentados lazos con el crimen organizado. El dinero era sucio. Tenemos los registros de transferencias bancarias, canalizadas a través de empresas fantasma en las Islas Caimán. Continuó. Además, su compañía tiene un patrón de adquisición de propiedades a través de medios agresivos, a menudo depredadores. Para su proyecto de la Torre Soho hace 5 años, una serie de incendios accidentales estallaron en los edificios de apartamentos con alquiler controlado en la parcela que necesitaba, obligando a los inquilinos a irse. El informe del jefe de bomberos no fue concluyente, pero uno de los ejecutivos juniors de Del Valle recibió un bono sustancial una semana después. El ejecutivo ahora vive en un país sin tratado de extradición con los Estados Unidos. La habitación estaba en silencio. Esto no era solo suciedad. Esto era una posible actividad criminal. Incendio provocado. Lavado de dinero. Retuvimos esto, dijo el licenciado Morales en voz baja, porque exponerlo desencadenaría investigaciones federales y dañaría a muchos empleados inocentes en Del Valle Global. Su preocupación por mis empleados inocentes era nula cuando me humilló públicamente, dijo Elena, su voz dura como el diamante. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por una furia glacial. Su preocupación era nula cuando calumnió a mis padres muertos. Ha perdido cualquier derecho a mi misericordia. Miró a su abuelo. Él asintió con un solo y brusco movimiento. Kincaid, ordenó Elena, su voz resonando con una autoridad recién descubierta. No vas a filtrar esto a un blog de chismes. Vas a compilar un informe completo respaldado por pruebas. Lo enviaremos a 2 lugares. Hizo una pausa, respirando hondo. Este era el punto de no retorno. El Departamento de Justicia, dijo, y la primera plana de El Universal. ¿Crees que Elena está haciendo lo correcto al usar esta información? ¿O está yendo demasiado lejos en su venganza? ¿Cuál es tu límite en una situación así? La historia de El Universal salió un martes por la mañana. No estaba enterrada en la sección de negocios. Era la noticia principal, por encima del pliegue, con un titular que golpeó al mundo financiero como una carga sísmica. Las sombras de Del Valle. Investigación revela lazos de magnate con el crimen organizado.
alegaciones de incendio provocado y fraude financiero. El artículo era una obra maestra del periodismo de investigación, meticulosamente documentado y corroborado por registros bancarios, declaraciones juradas y confirmaciones extraoficiales de fuentes profundas dentro del sistema de justicia. Exponía los orígenes sucios del capital inicial de Sebastián de Víctor Rykov y presentaba una cronología condenatoria de los incendios accidentales que allanaron el camino para su proyecto Soho. La implicación era clara e inevitable. El imperio de Sebastián del Valle se construyó sobre una base de criminalidad. Las consecuencias fueron instantáneas y apocalípticas. A las 9:31 a.m., solo un minuto después de la campana de apertura de la negociación de las acciones de propiedades del Valle Global, PBGX, la cotización se detuvo mientras su valor se desplomaba un 70% en un torrente de ventas de pánico. A las 10:30 am, agentes federales de la FGR y la CNB, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entraban en la sede de PBG con órdenes, incautando servidores informáticos y cajas de archivos. Las imágenes de agentes con rostros serios sacando el corazón de su empresa se transmitían en vivo en todas las principales cadenas de noticias. Sebastián lo vio todo desde su apartamento en el ático, la pantalla del televisor reflejada en sus ojos atónitos e incrédulos. El archivo rojo. Supo instintivamente que esto era obra de Elena. Esto no era una campaña de desprestigio de susurros e insinuaciones. Esto era una ejecución pública con una guillotina hecha de hechos. Su teléfono, que había estado sonando incesantemente, se quedó en silencio. Sus poderosos amigos, sus inversores, sus banqueros, no llamaban para ofrecer apoyo. Huían para cubrirse, cortando todos los lazos con un hombre que acababa de volverse radioactivo. Isabela estaba allí, su rostro lívido, su compostura habitual completamente desaparecida. Estaba empacando frenéticamente una maleta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Sebastián, su voz hueca. «¿Qué parece que estoy haciendo? Me voy», dijo ella, sin siquiera mirarlo mientras arrojaba vestidos de diseñador y zapatos en su equipaje. «Esto se acabó, Sebastián. Estás acabado. La compañía está acabada. Podemos luchar contra esto», dijo él, con un tono desesperado en su voz. «Eres un genio de las relaciones públicas. Puedes darle la vuelta a esto». Ella finalmente se detuvo y se volvió hacia él. Su rostro una máscara de desprecio. «Darle la vuelta a esto, darle la vuelta a una investigación federal por crimen organizado. ¿Estás loco? Soy una ejecutiva de relaciones públicas, Sebastián, no una hacedora de milagros. Mi trabajo es pulir gemas, no excrementos. Y ahora mismo eres el excremento más grande y tóxico de la Ciudad de México. Pero nosotros», tartamudeó él, «nuestro futuro, el imperio que íbamos a construir». Isabela soltó una risa aguda y cruel. «Nuestro futuro. Enganché mi carro a lo que pensé que era un cohete. Resulta que era un torpedo apuntando al suelo. Te lo buscaste. Provocaste al oso. No, provocaste a la diosa y ella te hizo pedazos. Y no me arrastrarán a los escombros contigo». Cerró la maleta con cremallera. «Mi nombre estaba en los contratos de relaciones públicas, no en los acuerdos de préstamo con mafiosos. Mis abogados ya están redactando una declaración que atestigua mi completa y total ignorancia de tus recaudaciones de fondos extracurriculares. Adiós, Sebastián». Salió sin mirar atrás, dejándolo solo en el apartamento silencioso y opulento que ahora se sentía como una tumba. El imperio se había ido. La mujer que había elegido por su ambición lo había abandonado en el momento en que esa ambición se volvió insostenible.
Todo lo que le quedaba eran los fantasmas de sus propias elecciones y el recuerdo de Elena. En el silencio aplastante, su mente, por primera vez en años, estaba libre del ruido de la ambición y la codicia. Empezó a recordar cosas, no los grandes gestos, sino los pequeños y tranquilos momentos con Elena. La forma en que sonreía cuando encontraba un libro raro. Cómo le preparaba té caliente cuando llegaba a casa exhausto, sin preguntar por sus tratos, sino por su día. Recordó su paseo por el bosque de Chapultepec en otoño, su mano en la suya, y cómo durante unas horas no se había sentido como Sebastián del Valle, el magnate, sino solo Sebastián, un hombre enamorado. Lo había llamado comodidad y lo había descartado como una responsabilidad. Ahora, entre los escombros de su vida, se dio cuenta de que esa comodidad, esa aceptación incondicional, era lo único real que había poseído. Había cambiado un tesoro por una baratija, y la baratija se había convertido en polvo en sus manos. Los días siguientes fueron un borrón de reuniones legales, declaraciones y vergüenza pública. Sus activos fueron congelados. Su compañía estaba siendo desmantelada por los administradores. El proyecto de la Torre Elysian fue declarado oficialmente muerto. Su solar vacío un monumento a su soberbia. El nombre del valle, una vez símbolo de éxito, era ahora sinónimo de escándalo. Una tarde, destrozado, se encontró de pie al otro lado de la calle del edificio roble antiguo. Los andamios habían desaparecido. El edificio era magnífico, restaurado a su antiguo esplendor, su hermosa fachada de estilo Beaux-Arts, brillando bajo las cálidas luces de la tarde. Una pancarta colgaba sobre la entrada. Centro Cultural Estirpe Vargas. Próxima apertura. Estirpe Vargas. Había incluido su nombre encubierto, el nombre por el que la había conocido. Se sintió como un último giro deliberado del cuchillo. Era un mensaje destinado solo para él. Todavía soy la mujer que conociste. Todavía soy la mujer que desechaste. Y este monumento a mi legado es también un monumento a tu fracaso. Sabía lo que tenía que hacer. Había perdido su compañía, su dinero y su reputación. Lo único que le quedaba por perder era su orgullo, y se dio cuenta de que de todos modos no valía nada. Tenía que verla, tenía que enfrentarla una última vez. El mundo se encoge cuando lo pierdes todo. Para Sebastián del Valle, se había reducido al tamaño de una sola manzana, la dominada por el imponente edificio de vidrio y acero de la Torre Estirpe. Conseguir una reunión con Elena Estirpe era ahora más difícil que conseguir una audiencia con el Papa. Sus llamadas, una vez conectadas con las personas más poderosas del planeta, ahora eran recibidas por recepcionistas educadas e impenetrables. Sus correos electrónicos se desvanecieron en un abismo digital, probablemente filtrados a una carpeta de spam etiquetada como magnates desgraciados. Era un paria, un fantasma que rondaba los límites de un mundo que lo había expulsado violentamente. Los muros del imperio Estirpe eran impecables y absolutos, así que esperó. Era todo lo que le quedaba por hacer. Despojado de su propósito, esta vigilia se convirtió en su nueva y patética ocupación. Se paró en la acera frente a la entrada de la torre, un hombre que una vez fue dueño de los horizontes, ahora reducido a estudiar las idas y venidas de un solo edificio. La prensa, en los primeros días, había sido implacable. Le tomaron fotos, una figura patética y demacrada con un traje arrugado. Su presencia, una vez imponente, reemplazada por un aire atormentado y desesperado. No le importaba.
La humillación era su nueva realidad, una prenda que vestía tan constantemente como su propia piel. Después del tercer día, los reporteros perdieron interés, pasando al siguiente escándalo. Se quedó solo con las multitudes indiferentes de la ciudad. La gente pasaba a su lado, un río de ambición y propósito. Ninguno de ellos le dedicaba una segunda mirada al hombre, que una vez fue un titán entre ellos. Observaba los reflejos en los escaparates, no los suyos, que no podía soportar ver, sino el reflejo de la torre. Observaba el sol brillar en sus pisos más altos, los pisos donde ella orquestaba un mundo que ya no tenía lugar para él. Era tarde en la tercera tarde cuando sucedió. Un elegante Bentley negro, silencioso como una sombra, se alejó de la salida privada de la torre. El corazón de Sebastián martilleó contra sus costillas. Sabía que era su coche. Se lo había comprado como regalo de cumpleaños, hace una vida. Dio un paso adelante, no agresivamente, sino con un encorvamiento derrotado en sus hombros, sus ojos fijos en la ventana trasera polarizada. Durante un largo y agonizante momento, el coche siguió moviéndose. Sintió una familiar ola de desesperación invadirlo. Por supuesto, ¿por qué se detendría? Entonces, increíblemente, las luces de freno se encendieron. El coche se detuvo. A través del cristal oscuro, apenas pudo distinguir su silueta. Vio que su cabeza giraba ligeramente. Luego, con un sutil asentimiento a su conductor, la puerta trasera se abrió con un clic. No fue una bienvenida. Fue una citación, una invitación a la guarida del león. Se apresuró a cruzar la calle, con las piernas inestables. Se deslizó en el opulento interior y la puerta se cerró con un suave y definitivo golpe, sellándolo dentro. El silencio fue inmediato y aplastante, un peso físico que lo oprimía. El ruido de la ciudad se desvaneció, reemplazado por una quietud más pesada que cualquier conversación. El interior olía a cuero caro y al suave y limpio aroma de Helena, jazmín y papel viejo. El aroma que una vez había significado hogar, ahora le provocaba un dolor profundo y punzante en el hueco de su pecho. Ella no lo miró. Miró fijamente hacia adelante, su perfil grabado contra la ventana, mientras el coche comenzaba a moverse silenciosamente por el tráfico de la ciudad. «¿Querías verme, Sebastián?», dijo ella, su voz un instrumento tranquilo y nivelado. No estaba enojada, ni triunfante, ni siquiera triste. Era escalofriantemente neutral, la voz de una CEO dirigiéndose a un inconveniente menor e imprevisto. «Tienes 5 minutos». Las palabras, tan desprovistas de emoción, fueron más hirientes que cualquier grito. Tragó, tratando de encontrar su voz. «Helena, yo», comenzó, pero su propio nombre para ella sonó extraño y equivocado en su boca. Su voz se quebró y tuvo que empezar de nuevo. «Lo siento mucho, por todo. Lo que hice en el altar fue imperdonable. Lo sé. Fui un tonto ciego, arrogante y patético». Ella permaneció en silencio, su postura perfecta, sus manos descansando tranquilamente en su regazo. Su quietud era inquietante. No le ofrecía ira contra la que luchar, ni tristeza a la que apelar. Era un vacío. Él siguió adelante, las palabras derramándose de él en un torrente desesperado y torpe. «Pasé toda mi vida persiguiendo una versión del éxito que no existía. Un fantasma. Pensé que el poder se trataba de adquirir cosas, edificios, empresas, influencia. Pensé que el amor era una transacción, una fusión, una sociedad que tenía que tener un claro retorno de la inversión». Finalmente se arriesgó a mirarla. Su perfil era como un camafeo tallado en marfil, hermoso
e imposiblemente distante. Isabela. Ella no fue la causa. Fue un síntoma. Fue un reflejo de mis peores impulsos, las partes más feas de mi ambición. Elegirla fue como elegir una parte de mí mismo que pensé que necesitaba para ganar. Vio un músculo parpadear en su mandíbula, la única señal de que siquiera estaba escuchando. «Lo veo ahora», dijo, su voz cayendo a un susurro ronco. El pulido barniz del magnate había desaparecido, desollado para revelar al hombre roto debajo. Veo lo que deseché. No se trataba del dinero, Elena, te lo juro. Si hubiera sabido sobre tu familia, tu nombre, no habría importado, porque estaba demasiado ciego para ver el verdadero valor justo delante de mí. Lo que deseché fuiste tú, tu amabilidad, tu fuerza tranquila, la forma en que me veías a mí, no a mi patrimonio neto. Lo tenía todo lo que importaba en ti, y fui demasiado estúpido para darme cuenta. Finalmente rompió el peso de su arrepentimiento, aplastando el aire de sus pulmones. Sus hombros se encorvaron y se cubrió el rostro con las manos. Lo he perdido todo, mi compañía, mi reputación, y me lo merezco todo. No estoy aquí para pedir que me devuelvan el edificio. No estoy aquí para pedir nada. Solo estoy aquí para decir, lo siento, y que te amé. De verdad. Solo estaba demasiado roto para saber qué hacer con eso. El coche se detuvo suave y silenciosamente. Sebastián levantó la vista, desorientado. Estaban frente a un pequeño y discreto edificio en la colonia Roma. Por un segundo que le heló el corazón, no lo reconoció. Luego lo comprendió. Era la biblioteca, su antigua biblioteca. Elena finalmente giró la cabeza y lo miró. Su mirada directa e inquebrantable. Sus ojos eran claros, firmes, y no contenían rastro de la mujer adoradora que había dejado en el altar. La calidez se había ido, reemplazada por una claridad dura y brillante. «Dices que no se trataba del dinero, Sebastián», dijo ella, su voz suave pero con un matiz de acero. «Pero tus acciones dicen lo contrario. No solo me dejaste, me humillaste públicamente de la manera más calculada posible. Frente a nuestros amigos, nuestras familias y el mundo, sopesaste mi valor y lo encontraste deficiente. La ironía es que simplemente estabas mirando el libro contable equivocado». Hizo un elegante gesto con una mano hacia la ventana de la biblioteca. «¿Ves ese edificio? Ahí era donde yo era feliz. Ahí era donde me sentía rica. Mi valor no estaba en un fondo fiduciario oculto. Estaba en la vida tranquila y significativa que había construido para mí misma, a mi manera. Una vida que tú miraste y consideraste insuficiente». Se inclinó ligeramente, y por primera vez, él vio un destello del fuego que ahora poseía, el mismo fuego que había pertenecido a su abuelo. Y luego, en el momento en que descubriste tu catastrófico error de juicio, no te disculpaste, no te arrepentiste. Tú y tu amante intentaron destruirme. Atacaste mi competencia, mi carácter. Y luego, cometiste el único pecado imperdonable. Profanaste la memoria de mis padres. Tú hiciste eso, Sebastián. No un hombre de negocios protegiendo sus activos. No un magnate librando una guerra. Un hombre cruel que arremetía porque su ego estaba herido. La verdad de sus palabras lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No tenía defensa. No había nada que decir. Ella tenía razón en todos los aspectos. «El archivo rojo», dijo ella, confirmando su sospecha más profunda, sin rastro de triunfo. «Teníamos esa información mucho antes de la boda.
Mi abuelo cree en estar preparado. Nunca la habríamos usado. No nos dedicamos a arruinar a la gente. Es un desastre, y francamente, está por debajo de nosotros. Pero tú me obligaste. Declaraste una guerra total a una persona, no a una corporación. Lo hiciste sobre mi alma, el honor de mi familia. Así que tuve que mostrarte cómo era realmente una guerra total. Con una gracia tranquila, abrió su puerta. Aquí es donde termina nuestra conversación. Para siempre. Elena, por favor, suplicó él, una última y desesperada súplica de un hombre que se ahogaba. No queda nada, ninguna posibilidad de perdón, de un futuro, cualquier cosa. Ella hizo una pausa en la puerta y lo miró, su rostro ilegible. No fue piedad lo que vio en sus ojos, sino quizás la fría finalidad de un capítulo que se cierra. La mujer que amaste, o creíste amar, era Elena Vargas, dijo, su voz suavizándose lo suficiente como para que las palabras hirieran aún más. Y el hombre que ella amó fue una fantasía que construyó en su cabeza. Ninguna de esas personas existe ya. Los destruiste a ambos ese día en el altar. Salió del coche y, sin mirar atrás, cerró la puerta. El clic silencioso y sólido hizo eco del cierre de una bóveda. Sebastián la vio alejarse, su postura recta, sus pasos firmes. Una reina regresando a su reino, dejándolo varado entre los escombros de su propia creación. La mampara se deslizó, y los ojos del conductor se encontraron con los suyos en el espejo retrovisor. ¿A dónde, señor? Sebastián del Valle no tenía respuesta. La pregunta era, ¿a dónde va un fantasma? No le quedaba ningún lugar donde estar, nadie a quien ver. Había volado tan cerca del sol como un hombre podía, pero se había quemado no por el fuego de su ambición, sino por el hielo de su propia traición despiadada. El jaque mate estaba completo. No solo había perdido el juego, había sido borrado del tablero. Al final, Sebastián del Valle aprendió la lección más dura de todas. La verdadera riqueza no se mide en precios de acciones o metros cuadrados, sino en el carácter. Y el suyo estaba en bancarrota. Tenía el mundo al alcance de sus dedos y eligió un puñado de polvo, cegado por una codicia tan profunda que no pudo reconocer un tesoro incalculable justo delante de él. Elena Estirpe no solo reclamó su derecho de nacimiento, forjó un nuevo destino de las cenizas de su desamor, demostrando que el mayor poder no reside en lo que se hereda, sino en quién eliges convertirte. ¿Qué piensas? ¿La venganza de Elena estuvo justificada o fue demasiado lejos? ¿Podría Sebastián alguna vez ser verdaderamente redimido? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. No olvides tocar la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización.